Capítulo 186. Arrepiéntete de tus acciones. ¿Qué clase de monstruo es ese? Snake no pudo evitar exclamar después de ver la demostración de poder de Gobuta. El hombre flaco que luchaba contra Gobuta era su camarada. Como tal, tenía una buena idea de lo fuerte que era. El hecho de que lo mataran de manera tan unilateral no tenía sentido para Snake. No se dio cuenta de que los que estaba peleando tenían una sonrisa irónica. Tampoco sabía que todos pensaban, deberías ver a su maestro al mismo tiempo. No arrastremos más esto. Necesitamos que este país sea liberado antes del amanecer. Eric sonrió mientras él y los demás corrían hacia Snake. Este último no podía permitir el lujo de perder el tiempo por más tiempo. Sabía que si Gobuta se unía a Eric y los demás, no debería ninguna posibilidad. Su mejor apuesta era matarlos a todos y retirarse para ayudar a Edgar. Sin embargo, resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba. Eric y los demás empezaron a familiarizarse con las técnicas de los demás. Emilia, ella y Alicia pudieron pelear juntas bastante bien. También Griffin y Eric. Pero, dado que todos estaban peleando como grupo, aún tenían que entenderse completamente entre sí. Para ellos era imposible lograr un nivel de trabajo en equipo como el de Ed y sus compañeros. A estas alturas, Snake ni siquiera podía envenenar a nadie, dando suficiente libertad para que Alicia también luchara. Se había quedado estancada actuando como sanadora, pero ahora como luchadora, haré aún más presión. Serpiente se sintió aliviado por una sola cosa. Gobuta no parecía tener la intención de luchar contra él. Pero, cuando vio la segunda batalla, se sintió nervioso una vez más. La batalla de Uther y su oponente estaba a punto de llegar a su fin. Como ambos usaron tipos de magia opuestos entre sí, siguieron negando los ataques del otro. Pero ahora, uno podía ver fácilmente que Uther estaba dominando a su oponente. Sus ataques de luz comenzaron a consumir la magia oscura de su oponente. Esto obligó al hombre de las tinieblas a trabajar el doble de duro para detener tales ataques. Tenía que adivinar qué ataque era más fuerte que el otro y luego reaccionar en consecuencia. En caso de que fallara, estaría desperdiciando su ki sin ninguna razón. Además de eso, cada vez que intentaba esquivarlo, fueron a Uther esperándolo. Estaba al borde de su ingenio. Puede que sea más débil que Avalon y Nakamura, pero no deberías haberme subestimado. Uther se acercó a su oponente a la velocidad del rayo. Su enemigo ya cansado intentó reaccionar instantáneamente cortando con su espada. Pero, Uther's glaive fue más rápido. Ya se había alojado profundamente en su cuerpo cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. En el momento en que intentó hacer algo al respecto, estaba partido por la mitad. La sangre escapó de su boca, y cuando sus párpados se cerraron por sí mismos, se pudo ver pesar en sus ojos. Realmente he envejecido, dijo Uther mientras descendía. Se dio un par de palmaditas en la espalda baja como para aliviar un dolor imaginario. Gobuta se había unido a Leonard y Edmund en la lucha contra los cultivadores del establecimiento celestial. Uther quería unirse a ellos, pero decidió quedarse y ver al joven peleando con Snake. La razón principal era que era un padre cariñoso y quería intervenir en caso de que Alicia estaba en peligro. Mocosos. Aunque Uther estaba preocupado, el grupo de jóvenes estaba bien por sí mismo. Snake había sufrido muchas heridas causadas por ellos, aunque no fueron fatales. Todos notaron que inhaló profundamente y sintieron que se acercaba algo peligroso. Retrocedieron, casi desapareciendo de su posición. Como Snake ya estaba a mitad de camino usando su técnica, no se detuvo. Exhaló una niebla púrpura de aspecto ominoso. Cualquiera podría decir que era venenoso. Se propagó rápidamente, abriéndose camino hacia la juventud en retirada. «Déjamelo a mí», dijo Eric. Agarró su espada legendaria, mientras un aura verde la rodeaba. Realzó su espada con Kimi de swing haciéndola más pesada. Cuando terminó su swing, todos pudieron sentir como si un tornado brotara de su espada. Logró soplar la niebla venenosa entrante, pero su ataque no se detuvo allí. Wimblades siguió cazando a Snake, quien los esquivó uno por uno. Serpiente esquivó el último volando hacia arriba. Estaba mirando hacia abajo para ver si alguna otra espada lo seguía. Esto hizo que no se diera cuenta de que Alicia lo había estado esperando. Tan pronto como volvió a levantar la cabeza, escuchó una voz que decía, «Lumen Maximus». Una luz cegadora lo golpeó directamente en el ojo. Fue suficiente para iluminar el cielo oscuro, por lo que le causó un daño importante. Cuando perdió la vista, quiso retirarse para sentir a sus oponentes con sus otros sentidos. Pero fracasó en hacerlo. Ellie, que estaba rodeada por Ki, siguió el ataque de Alicia.
El ki que usó era tan espeso y concentrado, la hacía parecer un paquete de aura ardiente. Impacto de meteorito. Ella se acercó tan rápido que Snake no tuvo tiempo de registrar lo que dijo. Su ki que rodeaba se filtró en sus guanteletes. Era similar a lo que había hecho Gobuta. Su puño aterrizó perfectamente en el plexo solar de Snake. La parte superior de su cuerpo se inclinó para manejar mejor el dolor. Pero, el puño de ella nunca dejó de tocar su cuerpo. Parecía que estaba enterrando su mano en su cuerpo y lo lanzó. Su ki penetró a través de su cuerpo, y un aura roja ardiente brotó de su espalda. El cerebro de Snake no pudo registrar su situación con precisión. Lo único que le pasó fue el dolor agudo que estaba sintiendo y la sensación de volar por el aire. Pero, incluso esa sensación se detuvo y fue reemplazada por aún más dolor. Emilia lanzó lanzas de hielo y fuego que penetraron el cuerpo de Snake en varias partes. Su mano, piernas y torso tenían una lanza de ambos elementos. Ahora estaba enraizado en el cielo cuando la magia de Emilia le impidió moverse. Solo podía flotar. Bastardo. Soy de la secta Veneno. No podrás manejar la ira que te caerá. Snake trató de provocarlos por última vez al sentir que la muerte se acercaba. No sabía que Emilia solo querría lo más después de que él lo dijera. Lo sabemos, y no nos importa. Eric se acercó con su espada en sus manos. El día que tocaste a uno de los nuestros, fue el día que firmaste un contrato de muerte. Griffin también apareció con su arma en la mano. Ambos lo mejoraron con ki mientras volaban hacia Snake. Arrepiéntete de tus acciones en tu próxima vida. Ambos hablaron al mismo tiempo, mientras atacaban simultáneamente. Cuando pasaron por el cuerpo de Snake, su cabeza rodó hacia atrás y comenzó a caer hacia el suelo. De vuelta en los terrenos de la academia, un hombre estaba empalando a uno más joven con su lanza. Estaba herido de la cabeza a los pies, pero tenía una sonrisa triunfante en su rostro. Capítulo 187. 10 cultivadores del establecimiento inmortal diezmados. 2 cuerpos cuelgan en el aire. Uno con una amplia, casi enloquecedora sonrisa. El otro, conmoción y confusión llenaron su rostro. El ganador sacó lentamente su arma del cuerpo de Edward. La figura, casi muerta, murmuró un par de palabras que apenas llegaron al oído de la persona frente a él. Idiota. El vencedor estaba confundido sobre por qué su enemigo soltaría tal palabra. Eran enemigos que luchaban por sus vidas y, sin embargo, lo llamaron idiota por ganar. De hecho, se sintió orgulloso de su logro, ya que había dominado la pelea todo el tiempo. ¿Norte mi oponente era tan débil? El ganador pensó para sí mismo cuando finalmente llegó que algo no encajaba. Luchó contra Edward y su compañero luchó contra los monstruos. Su compañero logró matarlos a todos a costa de su propia vida. Luego, se volvió loco y abrumó a Edward debido a su rabia. ¿Dónde están los cuerpos? El ganador notó que faltaban los cuerpos de los monstruos de Edward, así como los de su compañero. Miró a su alrededor con horror, pero no pudo ver nada. Solo Edward frente a él, agarrándose el pecho ensangrentado mientras la sangre goteaba de su boca. No obtendrás ninguna experiencia si muere. El ganador no notó un par de figuras mirándolo. Eran invisibles para él, pero podría verlos sin problemas. Ah, no podemos tener eso. Necesito la experiencia. Ed estiró sus brazos y piernas y luego desapareció. Apareció detrás de Edward mientras se cortaba la cabeza en un instante. Edward pudo ver a Ed y sus compañeros observando tranquilamente su pelea con el que estaba frente a él. Trató de advertirle varias veces, pero todas sus palabras cayeron en oídos sordos. Su rostro adoptó una expresión de horror, pesar y odio por la persona que lo mató. No a Ed, sino a su propio compañero que luchó contra él con todo su poder. La cara del ganador se puso fea cuando vio caer la cabeza de Edward de repente. Su entorno comenzó a derrumbarse sobre sí mismo, enviándolo a un remolino de miedo y confusión. Eres una persona horrible. Tu compañero hizo todo lo posible por no contraatacar, pero te volviste completamente retrasado con él. Gritando sobre cómo lo matarías a él y a toda su familia. El pobre no sabía qué hacer. Una voz entró en los oídos del ganador y una figura apareció frente a él. Podía ver a un Ed ileso frente a él. Así como el cuerpo gordo de su compañero cayendo al suelo con la cabeza junto a él. Al darse cuenta de lo que había hecho, el ganador, o más exactamente el tonto, gritó. ¡Ah! Levantó su espada mientras se acercaba a Ed en un intento de buscar venganza y redención. Por desgracia, era demasiado tarde ya que no podía competir con Ed. Ed cortó con su katana hacia arriba, y partió al hombre comenzando por su lado izquierdo.
El columpio tardó solo un instante en cortar al tonto por la mitad, pero sintió como si fuera una eternidad. Después de que el dolor de la katana formara una línea recta desde su cintura hasta su hombro derecho, el silencio llenó el área a su alrededor. Luego, su vista y sentido del olfato desaparecieron. Antes de que su cerebro perdiera todas sus funciones, sintió un ruido sordo y supo que había caído al suelo. ¿Qué me pasó? Un último pensamiento cruzó por su mente antes de que sus ojos perdieran la luz de la vida dentro de ellos. Ed descendió y recuperó 2 anillos espaciales de los 2 socios. Todo comenzó cuando Suika comenzó su lucha contra el gordo hombre de mediana edad. Una vez que se transformó en su figura humana, sintió un aura repulsiva del hombre. De alguna manera, ella no quería acercarse a él en absoluto. Se lo hizo saber a Ed y él rápidamente ideó un plan. Su oponente no era uno que pudiera ayudarlo a mejorar sus habilidades, por lo que decidió que lucharan entre sí. Ed puso al que estaba luchando bajo genjutsu, y como tenía habilidades mediocres, funcionó a las 1000 maravillas. Vio a su socio matar a los compañeros de Ed. Pero en realidad, su compañero empezó a parecerse a Ed para él. Comenzó a luchar contra su confundido compañero y terminó matándolo. Eduardo. Estamos de vuelta, milord. 2 figuras se acercaron a la ubicación de Ed. Fueron Merry y Sid quienes tenían 2 anillos espaciales con ellos. Habían cazado a 2 cultivadores del establecimiento inmortal y regresaron. Le entregaron los anillos espaciales a Ed y esperaron su siguiente movimiento. Otra figura se les acercó, que resultó ser Al Greymon. Sostenía, no un anillo, sino un cuerpo con sus garras alojadas en su pecho. Era otro miembro de los 10 establecimientos inmortales que estaba estacionado en este lugar. 7 de ellos estaban en los terrenos de la academia porque creían que la gente vendría allí a los prisioneros. Pocos sabían, sus posibilidades de supervivencia eran mayores si estaban estacionados en el castillo. Aunque los otros 3 también murieron. Regresaremos al castillo. Hemos salvado a los que necesitan ser salvados y subí de nivel una vez. Solo un nivel más hasta el nivel 10 del establecimiento celestial. Ed y su grupo regresaron al círculo de teletransportación. En el castillo, Harry y los demás se reagruparon con Uther. Me alegra que estés bien. Uther sonrió al encontrarse con sus amigos. Pusieron en peligro sus vidas para dejarlo escapar. No tenía nada más que respeto hacia ellos. Nos alegra que esté bien, Majestad. El general también sonrió. No tenían sus armas ni anillos espaciales, pero también empezaron a pelear. A estas alturas, casi todos los enemigos fuertes han sido asesinados, por lo que solo necesitaban cuidar el forraje. ¿Deberíamos ayudarlo? El general se refería a Arthur, quien estaba enfrascado en una pelea de espadas con Edgar. Dijo que puede cuidar de sí mismo. Además, incluso su grupo no está preocupado por él, jojo, dijo Uther. Los que peleaban no se tomaban las cosas en serio, ya que estaban viendo la pelea de Arthur. Te devolveré la vista. Arthur pareció deshacer lo que fuera que causó la pérdida de visión de Edgar. Te mataré en tu mejor momento. Dijo esta única oración mientras la totalidad de su aura explotaba fuera de sus cuerpos, declarando su poder. Capítulo 188. Recuperando el reino Scale. Arthur continuó encendiéndose hasta que su ki dominó cualquier cosa en su vecindad. Especialmente ahora, ya que todas las demás peleas importantes han terminado. Edgar empezó a hacer lo mismo. Ambos planeaban terminar la pelea en el próximo intercambio. Suki formó una esfera gigantesca a su alrededor, y pronto las 2 esferas chocaron. Aquellos que no eran lo suficientemente fuertes no sabían el significado de tal cosa. Tan pronto como chocaron, la pelea ya había comenzado. Ahora era una pelea de quien tiene el ki más refinado. Para la persona inexperta, parecía que ambos eran iguales. Pero en realidad, uno de ellos tenía una clara ventaja. Las 2 esferas ki se convirtieron en un estado sólido y se formó una pared en su intersección. Las chispas de rayos resultaron debido a esto. Todos los que vieron la pelea sintieron que algo tiraba de sus corazones. En el siguiente instante, los 2 luchadores retiraron su ki a sus cuerpos. Pasó otro instante y volaron uno hacia el otro a su máxima velocidad. La secta de sangre será la victor. Edgar gritó mientras atacaba a Arthur. Arthur no le respondió, solo cortó también. Como su ki antes, sus armas chocaron esta vez. Se produjo una gran onda de choque que se extendió por los terrenos del castillo. Las paredes se derrumbaron y los árboles decorativos fueron arrancados del suelo. La onda de choque diezmó cualquier cosa en su onda. Incluso logró matar a algunos soldados de bajo nivel. Solo aquellos que tienen un nivel de cultivo de al menos Evenly quedaron ilesos. Las 2 armas chocaron aún más entre sí.
Edgar empujó con todas sus fuerzas, pero no parecía que fuera a dominar a Arthur. Se mordía los dientes con tanta fuerza que sus muelas crujieron. Sus ojos sangraron debido a la presión sobre ellos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser tan fuerte cuando viviste tu vida en paz? Incapaz de aceptar lo que estaba experimentando, Edgar cuestionó a Arthur. Aunque Arthur se estaba oponiendo a Edgar, no se lo estaba tomando con calma. Edgar es un oponente fuerte que Arthur no pudo tomárselo con calma. Ambos se lastimaron tantas veces durante sus enfrentamientos. Incluso ahora, los músculos del brazo de Arthur se tensaron con fuerza y sus venas brotaron sangre debido a su fuerte agarre. ¿Me preguntas por qué? Deberías preguntarte cómo fuimos capaces de vencer a la secta de sangre hace 100 años. Es simplemente porque somos mejores, más fuertes y luchamos por los demás, no solo por nosotros mismos. Arthur habló mientras los rostros de su esposa y sus hijos pasaban por su mente. El último en destellar en su mente fue Ed. Como siempre estaba postrado en la cama. Cómo lo sorprendió con su fuerza cuando se enfrentaron por primera vez. Su crecimiento como persona después de experimentar una pérdida por primera vez. Y finalmente, cómo le enseñó a Arthur Nen a poder protegerse a sí mismo y a su familia. Arthur liberó la totalidad de su aura Nen en forma de Ren. No se molestó en usar a Ken después de eso, ya que quería mejorar todo su cuerpo sin prestar atención a la defensa. Arthur's Nen tenía un color dorado como el de Ed. Después de soltarlo todo, apareció como una estrella brillante en el cielo nocturno. Edgar notó que estaba abrumado a un ritmo aterrador. Su espada estaba a punto de ceder y romperse, mientras todo su cuerpo gritaba de dolor. Su rostro se contrajo en una mirada asustada cuando el miedo se apoderó de él. Espera. Mientras Edgar estaba a punto de suplicar por su vida, Arthur liberó toda su fuerza en un último golpe de espada. Se rompió una espada, un cuerpo se cortó por la mitad verticalmente y un cielo brilló como para celebrar al ganador. Un Edgar lloroso cayó al suelo en dos mitades, mientras que Arthur, cansado, voló hacia su grupo. Buen trabajo, padre. Que se había unido a los demás en algún momento, le dio la bienvenida a su padre. Nuestro trabajo aún no ha terminado, Edward. Es hora de recuperar de verdad el reino de Scale. Arthur les habló a todos los presentes y ellos entendieron lo que quería decir. La gente de la capital lo había estado observando todo. Aquellos que apoyaban la secta Blood sabían lo que se avecinaba y se desesperaron. Aquellos que se opusieron a Blood en secreto vitorearon en sus corazones. Todavía tenían miedo, por lo que no podían celebrar abiertamente. Pero, las siguientes palabras pronunciadas por Arthur les traerían alivio. Además de darles la esperanza a la que se ofrece Aferrado. Ciudadanos del reino de Scale. El rey legítimo, Uther Scale Pendragon, ha regresado. Una vez que todos sintieron que han sido verdaderamente salvados, dejaron escapar un grito unificado. Las otras ciudades que no tenían idea de lo que sucedía en la capital todavía sintieron algo y miraron en su dirección. Ed y los demás continuaron cazando a los miembros restantes de la secta Blood. El grupo del general, junto con Leonard y Edmund, buscaban a los nobles traidores. La ruidosa capital se calmó y pronto el sol se asomó hacia ellos desde el este. Ed lo estaba observando en silencio. Algunos recuerdos inundaron su cerebro y algunas lágrimas los acompañaron. Fue realmente difícil olvidar a un ser querido. Sin embargo, no estaba solo. Alguien tiró de él por detrás, que resultó ser Emilia. Buen trabajo ahí fuera. Ella le sonrió como para calmar su corazón. Detrás de ella, Griffin, Eric, Ellie, Alicia y Oliver lo estaban esperando. Sus compañeros nunca se han apartado de su lado y lo miraban desde abajo. Buen trabajo para ti también, dijo Ed. Todos ellos se reagruparon con otros. Uther tuvo que dar un discurso a las masas. El ejército fue rápidamente retirado y se le encomendó la liberación de las otras ciudades. Los jefes de las casas nobles traidoras ejecutados. Sus familias se salvaron pero fueron degradadas por un rango de nobleza. Realmente fue una zanahoria y un palo. Ed se teletransportó de regreso a Avalon para que los demás supieran que han tenido éxito. La esposa de Uther rompió a llorar de alivio, pero él le hizo saber que la necesitaban en su reino. Todos estaban felices con la situación, así que Ed se sintió mal. Pero tenía que hacer algo importante. Tenía que hacerles saber que vendría una invasión. Capítulo 189. Preparación. Dentro de una habitación del castillo real, muchos rostros se tornaron serios. Estos rostros casi se contrajeron debido al repentino cambio de la felicidad a la preocupación. Ed les dijo a todos aquellos que tienen un estatus importante sobre la invasión que la secta sangre hará dentro de 2 semanas. ¿Recibiste alguna información sobre su número?
Preguntó Uther preocupado, ya que sabía la gravedad de la situación. Su reino simplemente fue recuperado, por lo que se debilitó. Además, el reino de Aragón está en ruinas, por lo que no pueden confiar en él. 2 de los 3 grandes reinos de su continente estaban fuera de la cuenta, por lo que estaban atrapados en una situación muy difícil. Confiarían en el reino de Ryu, pero incluso así, quién sabe si podrán superar esta situación. Puedes esperar una dominación total en cantidad. He estado cazando puestos de la secta de sangre, pero sigue siendo como una gota de veneno en un estanque de agua. No es suficiente. Además, debemos tener cuidado con los fuertes. Ellos lograron repartir 10 inmortales solo para escala. Están planeando apoderarse de un continente, por lo que podemos esperar al menos 50 de ellos. Por supuesto, pueden pensar que no habrá mucha resistencia, pero planean dominar. Estamos en aguas profundas en este momento. Ed no hizo ningún esfuerzo al explicar la situación. No puedo entrar en esta guerra sin estar preparados para lo peor. Tendremos que notificar al reino de Ryu lo antes posible. Los otros reinos también necesitan saber sobre esto. Tendré que regresar a Avalon tan pronto como sea posible. Arthur no quería perder el tiempo. Sabía que perder esta guerra significa perderlo todo. Avalon fue creado durante la época de su padre, y no quería que terminara en su generación. Han estado fortaleciendo la secta solo por esta razón. Voy a regresar también. Necesito preparar muchas cosas para la guerra. Ed asintió con la cabeza hacia aquellos que se quedarán en el reino de Scale. Antes de que pudiera teletransportarse de regreso, fue detenido. Edward. Voy a pedirte que te lleves a Alicia contigo. Ha mejorado mucho más en el poco tiempo que estuvo contigo. Por favor, cuídala. Las palabras de Uther pueden haber parecido normales a la mayoría de las personas, pero otros las interpretaron de manera diferente. Uther sabía que si las cosas se complican, Ed puede huir de este continente. Las habilidades de su magia espacial les demostraron esto en el último período de tiempo. Sabía que Ed preferiría la muerte antes que abandonar a su familia. Pero también sabían que Arthur no permitiría que sus hijos murieran. Uther esperaba que Ed pudiera salvar a los jóvenes consigo mismo. Deberías al menos dejarla quedarse contigo un par de días. Volveré para llevarla a entrenar después. Ed no le negó su pedido, pero no planeaba escapar de todos modos. Por supuesto, esto significaba que estaba planeando ganar la guerra en lugar de pensar en perder. Ed se teletransportó a sí mismo y a los demás de regreso a Avalon al instante. Elizabeth y Bella estaban esperando su regreso, así que intentaron saludarlas. Pero pronto notaron sus rostros y decidieron no hacerlo. Elizabeth simplemente siguió a Arthur y Leonard que se dirigían a la oficina. Eric, Griffin y Oliver regresaron a la secta para notificar a los ancianos. Edmund también los acompañó. Emilia y Ellie permanecieron junto a los compañeros de Ed. Voy a tener que preparar muchas cosas. Emilia, Ellie, ustedes dos deben hacer lo que quieran. Pregúntenle a Sebas o Becky si necesitan algo. Aunque Ed dijo que podía hacer cualquier cosa, sabía lo que planeaban hacer. Se iban a centrar en cultivar y entrenar. Usaron el sótano para que al menos supiera dónde podía encontrarlos. Síganme, muchachos, dijo Ed a sus compañeros mientras se movían a la vez. Creó una dimensión y empezó a hablar de sus propios planes. Estoy cerca de alcanzar el nivel 10, pero probablemente no podré alcanzar el establecimiento inmortal en 2 semanas. Hay casi 0 posibilidades de que pueda vencer al líder del ejército. Tampoco nadie más lo hará. Capaz de hacerlo. Al menos, no solo. Ed sabía que la diferencia de niveles era demasiado grande para superarla. Sin embargo, no se rindió. Estaba calculando y estudiando diferentes planes gracias a su habilidad de estrategia. Lo más probable es que el ejército atraviese la ciudad portuaria, desde el continente central. Creo que no se pondrán en peligro si vienen del continente occidental. Necesitaremos despejar esa zona durante las próximas 2 semanas. La batalla ocurrirá al sur de Avalon. Mientras Edva estudia el mapa de su continente, llegó a tales conclusiones. Las rutas seguras en el mar eran las que conectaban con el continente central. Viajar de uno de los otros 4 continentes al otro era peligroso, debido a la existencia de monstruos marinos de alto nivel. Reino de Ryu en el este, Scale en el oeste y Aragón en el norte. Estos países no se reunirían con el ejército junto con la ciudad portuaria neutral. En cambio, Avalon, que estaba en el centro, tuvo la mala suerte. Esto empujó a Ed a pensar aún más en sus planes. Sabía que los puestos dispersos se unirían al ejército. Lo mínimo que podía hacer era reducir aún más su número. Raikou, Gobuta, Agumon y Sieg.
Ustedes serán responsables de la destrucción de los puestos. Merry y Suika entrenarán con ella y Emilia. Alicia se unirá a ustedes, así que entrénela también. Necesitamos enfocarnos en los fuertes combatientes con la esperanza de que hagan el mayor trabajo posible. Estaré encerrado en mi dimensión creando pociones y entrenando. Goguro y Garu me ayudarán. Ed expuso los roles para cada uno de ellos. Deshizo su dimensión para permitir que todos se dirigieran a sus trabajos. También abrió la función gacha, ya que necesita curar a un par de personas. Capítulo 190. Sanado. Use 2 tarjetas en función gacha, dijo Ed. Planeaba curar a Bard y Audun para que recuperaran su estado original en estas 2 semanas. Planeaba darles unas pastillas que podrían curarlos, pero no tenía tiempo. Necesitaba que estuvieran en su mejor momento. Dibujo, por favor espere. Tarjeta de transformación adquirida, tarjeta de actualización. Ed frunció el ceño porque no obtuvo la tarjeta que quería. Dibujó de nuevo y obtuvo una carta de transformación y una carta de curación. Ya estaba a mitad de camino, pero frunció el ceño porque no tenía muchos boletos para gacha. Siguió buscando puestos de la secta de sangre y mató a los cultivadores del establecimiento inmortal, pero todo lo que obtuviste fueron 8 boletos. Y ahora, la mitad de ellos había desaparecido. Ed consiguió obtener una carta de curación más y una carta de mejora después de robar 2 veces. Le quedaban 2 boletos de gacha y no quería desperdiciarlos, así que apagó el gacha. Ed apareció a continuación en los terrenos de la secta. Dio un paseo mientras notaba que los discípulos estaban inquietos. No sabía si estaban al día con el estado de emergencia actual o no les dijeron nada. Localizó a Eric a toda prisa y le preguntó sobre la ubicación de los 2 que estaba buscando. Están en el salón de los ancianos discutiendo planes con Leonard. Puedes entrar, pero te sugiero que esperes hasta que terminen. Solo han estado allí por un corto periodo de tiempo, pero supongo que terminarán pronto. Eric le respondió mientras miraba el estado de la secta. Ed supuso que la situación también le molestaba, pero decidió mantener sus emociones bajo control. ¿Dónde están Griffin y Oliver? Ed se dio cuenta de que no estaban cerca, así que preguntó por ellos. Están en el pasillo dentro del entrenamiento. Planean entrenar de día y cultivar de noche. Eric le respondió y Ed pudo entender que Eric se uniría a ellos tan pronto como las cosas se calmaran un poco. Ed iba a ayudarlos refinando algunas pastillas y distribuyéndolas. Había pensado en hacer grandes cantidades de ellos, pero siempre estaba ocupado con sucesos repentinos. Ed entró después de un par de minutos y esperó cerca del pasillo. Solo necesito esperar unos 20 minutos antes de que los ancianos terminen de discutir las cosas. Oh, Edward. ¿Qué estás haciendo aquí? Leonard lo notó primero y le preguntó. Sus palabras atrajeron la atención de los otros ancianos y lo miraron mientras salían del pasillo. Tengo algunos asuntos con Bard y Audun, dijo Ed. No dijo nada más, por lo que los ancianos que no estaban destinados a quedarse no se quedaron. Leonard también se fue y solo quedaron 3 personas adentro. Ed entró en el pasillo que acababan de dejar, y Bard y Audun lo siguieron. ¿Pasa algo, Ed? Audun preguntó con un poco de preocupación en su voz. Le acaban de informar sobre la llegada de la invasión y pensó que Ed podría arrojar otra bomba sobre sus cabezas. Eran los menos útiles de los ancianos en la actualidad, y sabían que no cool del Puid mucho. A ustedes, chicos, les acaban de informar sobre la invasión, y son nuevos ancianos. Incluso si se van ahora, nadie los culpará. Así que les preguntaré solo una vez, ¿quieren abandonar a Balón? Ed no quería arrastrarlos a la pelea sin saber primero cómo se sentían realmente. Si le decían que no querían involucrarse, los enviaría de regreso a sus vidas normales sin ningún problema. ¿Qué está diciendo, maestro Ed? ¿Le dimos la impresión de ser hombres mezquinos que abandonarían un barco después de abordarlo? Bart soltó un par de risas secas mientras miraba a Ed. Ya veo. Soy el tonto por pedirte tal cosa, perdóname. Ed pudo ver su determinación brillando en sus ojos. También se sintió como un tonto por hacer una pregunta, a pesar de que podía prever su respuesta. Siéntate en esas 2 sillas una al lado de la otra. Ed dijo 2 sillas que estaban siendo usadas por los ancianos en ese momento. Los 2 siguieron sus instrucciones y arrastraron las sillas de la mesa redonda a la que estaban al lado. Pusieron las sillas una al lado de la otra y se sentaron allí. Ven estos y trata de concentrarte en tu MC. Ed les pasó 2 pequeñas píldoras verdes y caminó detrás de ellos. Ambos sostuvieron las píldoras en sus palmas y se lanzaron miradas interrogantes el uno al otro. No dijeron nada, pero podía entender lo que pasaba por la cabeza del otro.
Una sensación de anticipación se apoderó de sus cuerpos y provocó que sus músculos se tensasen. Su viejo corazón comenzó a latir locamente como si pudiera esperar lo que sucedería. Se metieron las pastillas en la boca y se las enviaron directamente al estómago. Siendo veteranos, podrían decir que tal pastilla no los curaría. También podría decir que la gente tenía secretos, y esta era una forma de que Ed protegiera los suyos. Cerraron los ojos y esperaron. Sus piernas golpeaban el suelo porque no podía esperar más. Han pasado muchos años desde que se lesionaron, por lo que supieron esperar, pero esta vez no. Usa 2 cartas de curación en ellos. Ed se puso en contacto con el sistema a través de su mente mientras aplastaba las cartas. Las cartas aplastadas se convirtieron en un viento brillante que rodeó los cuerpos de los dos frente a él. Luego, el viento se reunió en un punto singular de su cuerpo, justo debajo de su ombligo. Pasaron un par de segundos sin que pasara nada. Justo cuando los dos intentaron abrir los ojos, una oleada de ki llenó sus cuerpos de fuerza. El ki no pudo ser contenido por su cuerpo y comenzó a salir por sus poros. Su explosión de ki se podía sentir desde la secta hasta el castillo. Los ancianos y Leonard, que estaban afuera, sintieron esto y regresaron al pasillo. Vieron 2 figuras que han envejecido una docena de años, sosteniendo las manos de Ed mientras sollozaban. «Felicitaciones por haber sido curado», dijo Ed. Leonard y los ancianos entendieron lo que había sucedido y aplaudieron en celebración. Ed salió de la habitación para permitir que el bardo y Audun se pusieran al día con su ki. Regresó a su habitación y comenzó a prepararse. Capítulo 191. Elaboración y refinación. Sebas, voy a necesitar que hagas algunos recados por mí. Ed caminó hacia la oficina de Arthur y habló con Sebas allí. Cualquier cosa, maestro Ed. Aparte de Leonard y Edmund, los otros ancianos no tienen armas dignas de mención. Necesito que me des una lista de lo que usan. No podré fabricar armas legendarias porque no tengo suficientes materiales. Pero, estoy seguro de que será mejor que lo que tienen ahora. Sebas escuchó a Ed mientras hablaba. Cuando este último terminó, Sebas hizo una reverencia y comenzó a caminar de inmediato. Si no puede encontrarme en mi habitación, simplemente pegue la lista en mi puerta. La buscaré cuando pueda. Ed lo dejó con una orden final mientras él también se alejaba. Ed entró en su habitación y cerró la puerta. Creó una dimensión en la que estableció el entorno en un área similar a un oasis. Podría gastar su ki incluso mientras establece tales condiciones ahora. También estableció un multiplicador de gravedad de 50x y se sentó. Garou y Goburou sabían que Ed estaría elaborando y refinando, así que caminaron hacia el desierto y comenzaron a entrenar allí. Se aseguraron de mantener una distancia segura para no perturbar el trabajo de Ed. Ed retiró el estoque blanco roto y el corazón del ciervo helado. Comenzaba con el arma de Emilia y luego se concentraría en otras cosas. El corazón no era en realidad un corazón, sino un grupo de puro hielo ki. Solo una pequeña cantidad de monstruos puede producir tal cosa en sus cuerpos. La razón por la que se le llamó corazón se debió a que su posición estaba justo al lado del corazón real. Ed creó un fuego intenso y puso dentro la parte de la hoja del estoque. Lo fundió y lo mezcló con el polvo del corazón del ciervo helado. Repitió este proceso cientos de veces hasta que desapareció el polvo. Al final, transformó el arma en una espada y la dejó enfriar. Después de limpiarlo, quedó asombrado. El estoque parecía aún más blanco que antes y dejó escapar un escalofrío mortal. El aire que entró en contacto con él se convirtió en una niebla blanca. El frío rodeó el área, tanto que incluso Garou y Goburou lo sintieron desde muy lejos. Ed podía sentir el escalofrío recorriendo sus manos hasta el hombro. Sus huesos incluso sintieron el dolor de tal escalofrío. Veo. Entonces me estás rechazando. Ed podía entender qué estaba haciendo el arma. No reconoció a Ed como su maestro, ni le permitió usarlo. Supongo que no necesito agregar una función de bloqueo. Ed pensó que sería inútil. El arma podría elegir a su amo y dañaría a todos los demás. Supuso que el contragolpe sería más fuerte contra otro, y se lo estaba tomando con calma al ver que lo solucionó. Ed solo le agregó la función Ki, para permitir que se usara mejor, y llamó a Garou y Goburou. Le llevaré esta arma a Emilia. Regresaré lo más rápido que pueda. Ed les dijo a los dos para que pudieran prepararse para cuando desactive la dimensión. Los dos se sentaron en su habitación mientras se alejaba. Ed notó el papel que le había pedido a Sebas que hiciera colgado en su puerta. Lo guardó en su inventario y siguió adelante. Se podían escuchar ruidos desde el sótano cuando Ed se acercó a él. Entró a un intenso montaje de entrenamiento entre los 4 residentes del sótano.
Emilia y Ellie estaban sin aliento mientras Suika y Merry las perseguían sin piedad. Ed fingió toser y soltó un poco de su ki para poder llamar su atención. Esto hizo que se detuvieran a mirarlo y notaron que estaba cerca de ellos. Ed había estado usando el efecto silenciador de sus pasos de sombra espectral sin saberlo últimamente. Aquí, Emilia. Ed se dirigió a ella mientras retiraba el estoque de su dimensión. Emilia contuvo la respiración mientras lo miraba. Estaba escondido en su funda, por lo que no tenía idea de si estaba arreglado o no. Ella solo creía en Ed y lo recibió de sus manos. La abrió sin el menor atisbo de impaciencia, a diferencia de la galería a su lado que quería saber el resultado. La parte de la hoja apareció y pareció liberar un destello de luz blanca. Emilia completó el proceso de desenvainarse mientras las lágrimas le nublaban los ojos. Los limpió para echar un buen vistazo al arma de su madre, su arma. Ed estudió sus rasgos faciales de cerca y no notó ninguna molestia o sentimiento incómodo. ¿No se siente frío?, le preguntó solo para asegurarse. No. Se siente cálido, como las manos de mi madre. 2 gotas de lágrimas cayeron por sus mejillas mientras sostenía el arma cerca de su pecho. Ya veo. Me alegro entonces, dijo Ed. Tenía muchas cosas de las que ocuparse, así que regresó. Podía escuchar a Emilia murmurar gracias mientras los demás la rodeaban. De vuelta en su habitación, Ed notó una enorme pila de armas en el suelo. ¿Qué son estos?, preguntó a Goguro y Garu, quienes habían estado esperando desde que se fue. El hombre llamado Sebas los trajo. Dijo que pertenecían a los ancianos. Ed se golpeó la cabeza con la palma de la mano. Sebas le había ahorrado muchos problemas. Si no tuviera estas armas, tendría que hacerlas desde cero, pero ahora solo las mejoraría. Veamos. Tenemos 3 alabardas, 2 lanzas, un hacha de guerra, un sable, una gran espada y un arco. Ed estudió tanto las armas en el suelo como en la lista. No hubo conceptos erróneos, por lo que procedió a crear una dimensión. 2 de las armas estaban en el nivel de grado épico. Ed supuso que pertenecían a Audun y Bard, ya que las armas eran antiguas. Las 2 armas eran el arco y una de las alabardas. Ed volvió a consultar la lista para ver qué arma pertenecía a quién. No podía crear un arma que agotara a su usuario en 2 o 3 usos. Los ancianos tenían 2 inmortales, 5 celestiales, incluido Edmund, y 3 cultivadores de la tierra. Marcó cada arma con el cultivo de su dueño y comenzó su trabajo. Capítulo 192. Una semana. Ed pasó un poco más de 4 días refinando las armas. Gracias a su dimensión, logró reducir el tiempo real a 2 días y medio. Logró aumentar la rareza de las armas que eran raras, o inferiores, a Epic. Y, aunque no logró subir de nivel las armas de Bard y Audun a legendario, sabía que se acercaban. Te los dejo a ti, Sebas, dijo Ed. Puso la pila de armas frente a Sebas y regresó a su habitación. Sintió que era una molestia activar y desactivar la dimensión cada vez que necesita algo fuera de su habitación. Su capacidad de EMS lo ayudó principalmente desde que lo obtuvo, pero como era de esperar, pensó en actualizarlo. Mejorar su habilidad no garantizaba mejoras, pero esperaba que ese fuera el caso. Goguro, Garu. Ustedes recuerdan el entrenamiento que hicimos en la academia, ¿verdad?, preguntó Ed mientras los miraba a los dos. Asintieron con la cabeza para afirmar y él procedió a hablar. Haremos algo similar. Necesito mejorar mi Aki, y ustedes necesitarán mejorar su Nen. Ed creó una venda en los ojos, que procedió a ponerse. Luego activó su Ren a su máximo potencial, y después de mirarlo, los otros 2 hicieron lo mismo. La arena que los rodeaba fue arrastrada por las fluctuaciones de su aura. No nos detendremos hasta que agotemos nuestras energías, dijo Ed mientras desenvainaba a Muramasa y a Menomura Kumo. Ambas armas parecían algo impacientes cuando Ed las sostenía. Como si sintieran que necesitaban mejorar, o de lo contrario superados. La aparición de muchas armas legendarias y el estoque de Emilia, que era el más cercano al grado mítico, deben haber traído este cambio. Pronto, pensó Ed para sí mismo mientras comenzaba su entrenamiento con Garu y Goguro. Ed no usó Seikuke no En. Confió solo en su observación Aki que necesitan algunas mejoras. Ed activó a Aki y se encontró dentro de un espacio negro como si estaba dibujado en papel. Las partículas de arena aparecieron como pequeños puntos dentro del espacio negro que rodeaba a Ed. Un poco más lejos, 2 figuras de un blanco puro estaban en ambos lados de Ed. Pudo visualizar a Goguro y Garu de una manera perfecta sin necesidad de mirarlos. Las 2 figuras cruzaron la distancia entre ellos y Ed en una fracción de segundo. Tajar, bloquear, parar y contraatacar. Decenas de acciones ocurrieron en tan solo unos segundos.
La arena que los rodeaba volaba cada vez que chocaban dos armas. La sesión de entrenamiento parecía una pelea a muerte en lugar de un simple entrenamiento. Los diamantes solo pueden formarse bajo una presión extrema. Ed creía que lo mismo era cierto para mejorar la destreza en la lucha. Su cuerpo se llenó de arañazos por los ataques que no pudieron esquivar, pero sanó con su regeneración. La batalla avanzó durante horas, y para la cuarta hora, los tres subieron un poco. Goburou activó su Atsu y creó dos clones de sí mismo, mientras que Garou comenzó a usar cortes voladores y magia. A medida que la presión sobre Ed aumentaba, cedió y activó a Ryuzu y Seikuken junto con Suen. Sus capacidades de lucha aumentaron una vez más, y se enfrentó cara a cara con todos ellos. Goburou y sus dos clones usaron su velocidad para disparar cortes voladores desde todas las direcciones. Las espadas de Ed brillaron con su color respectivo y también lanzaron cortes voladores. 3 barras contra 2. Uno podría pensar que Ed perdería, pero ese no fue el caso. Sus dos cortes lograron cancelar los 3 que lo apuntaban. Esto resultó en una gran explosión que hizo volar la arena a su alrededor. Garou emergió de la nube de arena y usó su glaive para atacar a Ed. Ed bloqueó con sus armas en forma de cruz, pero antes de que pudiera retirarse, Garou usó su magia de hielo para detener a Ed. Fue la misma táctica que usó en Aragón. Pero, a diferencia de sus oponentes en Aragón, Ed tenía la experiencia suficiente para superarlo. Las dos espadas liberaron su magia en forma de espiral. El viento y el fuego continuaron devorando el hielo, reduciéndolo a nada en una fracción de segundo. Garou intentó dominar a Ed y enviarlo a volar, pero no esperaba que soltara sus espadas. De hecho, Ed los guardó antes de retroceder medio paso. Retiró a Shusui y atacó a Garou, que todavía estaba a mitad de camino. Garou retiró su glaive y lo usó para bloquear el ataque de Ed. Este intercambio duró un par de segundos cuando Goburou se unió una vez más a Garou. En la séptima hora, los tres estaban jadeando y sudando aún más. Se comieron toda su energía y agotaron su fuerza muscular. Ed eligió no curarse con una poción, ya que eso reduciría el beneficio de su entrenamiento. Creó un área donde podía dormir y lo hizo durante unas 8 horas. Sus cuerpos lograron curarse ya que estaban acostumbrados a un entrenamiento tan intenso. Ed les preparó algo, y una vez que terminaron de comer, se centró en refinar píldoras y pociones. La velocidad de Ed para refinar superó la imaginación más salvaje de cualquiera. Siempre que tuviera suficientes materiales, podría hacer una poción en menos de un minuto. Creó las pociones y las píldoras durante 5 horas y luego reanudó su entrenamiento. Una vez que termine los 2 días de su dimensión, comprobaría los resultados del mundo exterior. Postes de sangre que fueron destruidos, países que respondieron al peligro de la invasión y muchas otras cosas. Este programa se prolongó durante una semana en tiempo real, y luego Ed procedió a su segunda fase del plan. Garou y Goburou vendrán conmigo. Tenemos muchas cosas que hacer. No necesitas destruir más publicaciones de sangre. Solo debes concentrarte en tu entrenamiento. Sieg, ¿cómo va todo lo que discutimos? Ed y sus compañeros estaban afuera de Avalon discutiendo algunas cosas. Debería poder hacerlo, y permanecerá para siempre a menos que sea destruido, o lo estoy, respondió Sieg a la pregunta de Ed con los detalles que necesitan saber. Ya veo. Gracias a todos por su arduo trabajo. Nos volveremos a encontrar en una semana. Capítulo 193. Plan suicida. Nuestros vigías en la ciudad portuaria regresaron hace un momento. Los ejércitos están aquí y ya han comenzado a dirigirse hacia el norte. Les llevará unos 2 días, llegará hasta nosotros. Leonard transmitió algunas noticias dentro de una habitación llena de reyes, príncipes y generales. Uno nunca pensaría que un grupo así fuera posible, pero gracias a la guerra, lo hizo. Está bien, estamos preparados. Hágales saber a los soldados que saldremos por la noche e interceptaremos al ejército antes de que pueda llegar a Avalon. Arthur se levantó y comenzó a discutir cosas con Leonard. Descubrió que los ejércitos que vinieran se encontrarían con los miembros de la secta de sangre supervivientes esparcidos por el continente y sus aliados, los hombres bestia y Oni. Se las arreglaron para amasar un ejército de 200.000 soldados al reunir varios reinos y luchar contra la secta sangre. Aún así, sus enemigos los superaban en número 5-1. Sir Arthur, ¿Ed no ha vuelto todavía? Hayato se acercó a Arthur y le preguntó. Junto a él, algunos de los amigos de Ed esperaban una respuesta. Estoy seguro de que volverá pronto, no te preocupes. Arthur sonrió y los tranquilizó.
Ed se salía con la suya desapareciendo en tiempos críticos, pero aparecía sin importar qué. Alicia y Uther estaban hablando, ya que ella había dejado el reino de Scale para entrenar en Avalon. Ambos escucharon a Arthur y asintieron junto con sus palabras. Sabían cuánto podría depender de Ed y cómo él no los decepcionó. Avalon estuvo ocupado durante los últimos días. Los ejércitos de diferentes naciones acamparon justo al lado. Ocurrieron problemas entre diferentes soldados, ya sea por viejos rencores o por nuevos, pero sus generales se apresuraron a ponerle fin. La gente se sintió mal del estómago y no podía dejar de pensar en el peor resultado. Si no fuera por sus derechos reyes que lideran sus ejércitos, la moral de los soldados estaría por los suelos. Los soldados de Avalon no estaban en una mala posición en comparación con los otros ejércitos, al igual que los del reino Scale. La última guerra de liberación de Scale permaneció en sus cabezas, mientras que los soldados de Avalon recordaban la galante figura de Ed. Su presencia podría haber ayudado a levantar un poco más la moral, pero era inútil llorar por la leche derramada. Dentro de la secta Glory, 10 figuras salieron de una habitación y los discípulos comenzaron a vitorear. Los 10 ancianos de la secta tenían un cierto carisma que no perdería ante ningún general normal. Después de ser dotados con las armas mejoradas de Ed, parecían aún más desalentadores. ¿Es una guerra, Bart? Ciertamente lo es, Audun. Bart y Audun charlaron mientras sonreían. Su sangre hervía dentro de sus venas y su ki bailaba en sus cuerpos. Después de una larga ausencia del campo de batalla, finalmente regresaron. Los ejércitos marcharon fuera de Avalon y se prepararon para partir. Los generales se aseguraron de mantener el suministro de alimentos de cada ejército dentro de un anillo espacial que mantuvieron con ellos en todo momento. Justo cuando los reyes emergieron del castillo, una figura apareció frente a ellos. Eduardo. León, Charlie y Liza salieron corriendo del grupo y rodearon la figura tan pronto como lograron reconocerla. ¿Cuánto tiempo sin vernos, chicos? Ed sonrió al reconocerlos también. Charlie no cambió mucho, ya que su cabello negro y sus ojos brillaban tan intensamente como siempre. Liza pareció dejar que su cabello creciera más. Su cabello anaranjado se volvió aún más rojo y su piel era clara y blanca. Ed ya había conocido a León antes, por lo que sus cambios no eran desconocidos para él. Garu y Gogurou se pararon justo detrás de Ed y lanzaron un aura intimidante. Parecía que se estaban concentrando en algo. No tenemos mucho tiempo, así que pongámonos al día una vez que ganemos esta guerra. Las palabras de Ed fueron una sorpresa para la mayoría de las personas presentes. Muchos de ellos estaban pensando en minimizar el daño o llegar a un punto muerto con la secta sangre. Algunos simplemente querían morir en un resplandor de gloria. Sin embargo, Ed confiaba en ganar. Si alguien les preguntaba ahora, dirían que sintieron que su moral se elevaba solo con sus palabras. Aquellos que se maravillaban de la confianza de Ed, empezaron a contener la respiración uno por uno. Sus compañeros que hicieron lo suyo empezaron a reunirse cuando sintieron su regreso. Ed subió de nivel al nivel 10 del establecimiento celestial, por lo que todos sus compañeros tenían el nivel inmortal 3. La mayoría de los reyes presentes estaban por encima del establecimiento inmortal, pero nunca había visto tantos monstruos con tal nivel dentro de un reino. Padre, Sir Akira y Sir Uther. Me gustaría hablar con ustedes, dijo Ed. Los tres se miraron y asintieron. Hayato, tú también. 5 personas regresaron al interior del castillo. Los que se quedaron afuera quedaron desconcertados por lo sucedido, pero asuntos más urgentes tomaron prioridad, por lo que se fueron. Aquí está bien. Ed los detuvo en el pasillo y creó una barrera alrededor sin notificarlos. Sin embargo, aún podía sentir el cambio en la atmósfera, ya que todos los sonidos y olores desaparecieron. Me tomé la libertad de viajar por el continente la semana pasada preparándome para algunas cosas. Y te lo contaré ahora mismo. Ed empezó a hablar mientras los demás escuchaban atentamente. Cuanto más les contaba sobre sus planes, más asombrados se volvían. Su plan los desconcertó a todos, y al final, Hayato no pudo evitarlo. Ed. Eso es suicida. Sus ojos se abrieron ampliamente y su rostro parecían horrorizados. Pero eso es lo que tenemos que ganar. Nos enfrentamos a una abrumadora cantidad de enemigos. Pueden controlar monstruos y tienen aliados. Si no se nos ocurre un plan suicida, tendremos que despedirnos de nuestras vidas. Todos sabían que Ed decía la verdad. Ellos mismos lo sintieron y no pudieron ver una salida de esta guerra en la que saldrían victoriosos. Ahora, no tenían más remedio que confiar en la estrategia de Ed. No importa qué criatura sea, una vez que se les cae la cabeza, mueren. Ed los dejó con estas palabras mientras deshacía la dimensión.
Aunque no querían, los demás aceptaron su plan e iban a cumplirlo. Ese día, los ejércitos finalmente partieron de Avalon. Les esperaba una guerra espantosa. Capítulo 194. Declaración de guerra. Los ejércitos caminaron en sincronía durante un día antes de establecer el campamento. Tenían un día más para prepararse para el ejército invasor y luego comenzaría la guerra. Ed eligió no teletransportar a una cantidad tan grande de personas, ya que habría agotado todo su ki sin dejar una sola gota. Los soldados comenzaron a preparar carpas donde poder descansar, mientras todas las figuras importantes montaron su propia carpa enorme. Dentro de él, todos aquellos con un nivel de cultivo significativo estaban adentro. Arthur fue elegido como el comandante supremo del ejército de coalición, mientras que los otros reyes actuaron como los derechos generales de sus ejércitos. Actualmente, se estaba discutiendo la distribución de las fuerzas del ejército. Todos los reyes tendrán que esperar aquí conmigo. Los comandantes deberán liderar los ejércitos y contarán con la ayuda de 2 tenientes. Los ejércitos se dividirán en 3, el principal con 100.000 soldados y 2 más con 50.000 cada uno. Hayato, ya que la mayoría de los soldados del ejército principal serán de tu reino, tú serás el comandante. Leonard y Dean, ustedes 2 se encargarán de los ejércitos derecho e izquierdo respectivamente. Arthur comenzó a delegar roles según los conocimientos que tenía. Dean se refirió al general del reino Scale, y parecía ansioso por demostrar su valía después de su error. Hayato, aunque joven, parecía capaz de liderar un ejército tan grande. Por supuesto, no necesitaría hacerlo solo. Arthur comenzó a delegar tenientes para ayudar a los comandantes de los ejércitos. Bard y Audun se unieron al ejército de Hayato como sus 2 lugartenientes. Su experiencia con la guerra resultó ser valiosa y taparía cualquier agujero que la inexperiencia de Hayato pudiera crear. Edmund y el general de Avaleth se unieron a Leonard. Los generales de Titanic Aebor se unieron a Dean. Algunas de las generaciones más jóvenes se dividieron en 3 ejércitos. Ellie, Alicia y Emilia se unieron a Leonard, Leon y Liz fueron a Deans, y Charlie, Griffin y Eric fueron puestos bajo el mando de Hayato. Nadie comentó sobre trabajar con Hayato, que parecía demasiado joven para liderar un ejército. Su comandante supremo dejó escapar sus pensamientos y ellos no los refutaron. Sin embargo, incluso si respetaban las decisiones de Arthur, una cosa seguía siendo inexplicable para ellos. Ed y sus monstruos, posiblemente los que podrían cambiar todo el curso de la guerra, no se unieron a ninguno de los ejércitos. Arthur se dio cuenta de esto y comentó de inmediato. Ed y sus compañeros permanecerían como una unidad independiente. Se les da el derecho de unirse a cualquier ejército en cualquier momento para brindar apoyo. Nadie parecía entender la razón detrás de esto. Solo los que hablaron con Ed en Avalon se veían diferentes. Como si no podría aceptar lo que Ed haría. Eso es todo. Discutiremos las cosas más a fondo a la mañana siguiente, por ahora, descansa un poco. Arthur despidió a todos, y en lugar de descansar comenzó a revisar las cosas aún más. ¿Qué ejército necesita más caballos de guerra? ¿Necesitarían armas, etcétera? Blood no planeaba agotar todas sus fuerzas en esta guerra. Llegaron a este continente con la intención de conquistarlo. Entonces, necesitaban conservar su fuerza para luchar contra algunos de los reinos restantes. Derrotar al ejército de la coalición sería el 80% de su trabajo, pero no podría olvidar el 20% que quedaba. Creo que este es el final para nosotros, jajaja. Entre el grupo de soldados, muchos hablaban para pasar el tiempo. Algunos permanecieron en estado de meditación, algunos miraron al cielo y algunos durmieron. No tenían muchas esperanzas de ganar esta guerra. Siempre has querido morir en un resplandor de gloria en el desierto en lugar de dentro de una casa, rodeada de muros. Un hombre, aparentemente amigo del primero, le respondió. Los 2 parecían polos opuestos. El primero era gordo y grande, mientras que el segundo parecía débil y flaco. Así es. No hay nada mejor que morir en la libertad de la naturaleza. Estar confinado dentro de una casa y morir sin siquiera mirar al cielo es una vergüenza. El grupo de soldados siguió hablando entre ellos. Aunque estaban nerviosos, asustados y desesperados, ninguno de ellos tuvo la idea de desertar. Tendré que confiar en ustedes 2, Sieg, Raikou. Dentro de su propia tienda, Ed estableció una dimensión y discutió sus planes una vez más con sus compañeros. Ninguno dijo nada. Solo asintieron y siguieron adelante. La noche los alcanzados, y aunque 200.000 se quedaron en la misma zona, se puede escuchar grillos.
La gente luchaba por dormir, pero lo necesitaban para poder prepararse para mañana. Llegó la mañana y los comandantes se presentó a los ejércitos. Los ejércitos se desplegaron de la manera que Arthur decidió y se quedaron quietos, esperando al enemigo. Una figura se paró frente a todos los ejércitos y comandantes del ejército. Ed activó su En y lo envió en línea recta. Al concentrar su En de esta manera, logró extender su alcance a miles de metros. Se mantuvo durante un par de horas, hasta que finalmente se dio cuenta de algo. Se dio la vuelta y asintió, sin saber si alguien lo vio. Pero lo hicieron. Los comandantes del ejército y los reyes de su campamento entendieron que esto significaba que había aparecido el enemigo. Los enemigos han venido. Leonard y Dean gritaron, y Hayato los siguieron. Los soldados no podían ver a los enemigos, pero sintieron el cambio en la atmósfera. Muy pronto, una nube gigante de polvo apareció en el horizonte. Después de que pasó un poco de tiempo, pudo escuchar los pasos del ejército gigante. Los pasos parecían truenos en los oídos de los soldados. Sus corazones latían más fuerte y podían sentir que el calor de su cuerpo aumentaba. Una vez que comenzó a ver al ejército, sintieron como si vieran un mar negro. Los soldados humanos cubrieron todo el páramo de donde venían. Las mejores comenzaron a aullar y los soldados comenzaron a gritar. Ante esto, los ejércitos de la coalición empezaron a temblar. Aquellos con una voluntad débil no pueden mantenerse unidos, pero aquellos lo suficientemente fuertes parecían estar en casa. El ejército enemigo se detuvo y se extendió por toda el área frente a Ed. Parecía que estaban divididos en 5 ejércitos gigantes de 200.000 humanos y monstruos. Cada uno de sus ejércitos sumaba la totalidad de la coalición. Un jinete se separó del ejército enemigo y se acercó a Ed. Una vez que estuvo cara a cara con él, comenzó a hablar. «Ríndete o muere». El hombre apuntó a Ed con su lanza como si lo amenazara. «Nos negamos», dijo Ed. «Entonces muere». El hombre trató de empalar a Ed con su lanza, pero no pudo mover el brazo. Todo su cuerpo no podía moverse y su punto de vista comenzó a decaer. Una vez que se detuvo, miró a Ed desde abajo y no entendió lo que sucedió. De hecho, fue bastante simple. Ed entendió lo que haría el hombre y actuó antes que él. Antes de que el hombre pudiera moverse, Ed envió un tajo volador, decapitando tanto al hombre como a su caballo. Ed se acercó a la cabeza del hombre y la empaló con su propia lanza. Levantó la cabeza muy alto, haciendo que los ejércitos detrás de él gritaran en victoria. Esta fue la declaración de guerra de Ed. Capítulo 195. Flecha. Los ejércitos detrás de Ed necesitaban este tipo de cosas para levantar su moral casi muerta. Su declaración de guerra sirvió para 3 propósitos a la vez. El primero, ayudar a sus aliados a meterse de lleno en el juego. Como los primeros en conseguir la muerte, solo aprovechar eso y no decepcionar. El segundo fue el hecho de que el enemigo trató de lanzarles uno rápido y falló. Perdieron la iniciativa y no tuvieron forma de reclamarla. El último propósito cumplió un papel muy importante que ayudaría a Ed a desarrollar sus planes en el futuro. El hecho de que el enemigo lo viera y su rostro era lo suficientemente bueno para él. Ed se retiró a la parte de atrás y Hayato tomó su lugar. Mientras se cruzaban, Hayato escuchó a Ed hablando con él. «Ahora depende de usted, comandante». Hayato sabía lo que Ed quería decir y lo que debía hacer. Sacó su espada, cubierta de fuego, y cortó los cadáveres que estaban frente a su ejército. El fuego siguió ardiendo hasta que se disipó todo. Aún así, ningún tipo de respuesta vino del enemigo, por lo que Hayato continuara haciendo lo suyo. «Ejército Central, escúchame». Hayato habló en voz alta, capaz de llegar hasta el último miembro de su ejército. Casualmente, también pudo llegar muy lejos en las filas del ejército enemigo. La despreciable secta de la sangre trató de usar métodos clandestinos para tomarnos con la guardia baja. Sin embargo, aún fallaron. Su voz hizo eco en el páramo vacío, lo que llegará a la gente escucharla más de una vez. Pueden tener el número de soldados, pero nosotros estamos hechos de las élites de las élites. Nuestro calibre como guerreros, cultivadores, como soldados, es mucho más alto que el de ellos. Y, como somos el ejército más grande, les mostraremos nuestra calidad. Cada uno de ustedes, hombres, aspirará a 10, no, 20 muertes cada uno. Los acabaremos hoy. Con el discurso de Hayato, el fuego encendido por Ed ardió aún más ferozmente. El soldado podía sentir que todo su cuerpo ardía y sus corazones perdían la frialdad que se apoderó de ellos ayer. Un grito acumulado de 100.000 soldados salió de sus pulmones y sacudió la tierra, el cielo y el aire vibró. Los que iban a caballo podría sentirlos relinchar junto con sus jinetes. Bardo, Audum.
Toma 30.000 hombres cada uno y divídelos en una fuerza de izquierda y derecha. Tomaré los 40.000 restantes y cargaré primero. Mirando a los 5 ejércitos que esperaban frente a ellos, Hayato no tuvo más remedio que dividir sus fuerzas en 3. De esta manera, su ejército se enfrentará a 3 ejércitos, dejando los 2 restantes a los ejércitos de Leonard y Dean. Audun y Bard no se opusieron, ya que era la elección correcta. Cuando terminaron sus preparativos, escucharon sonidos de marchas. Los ejércitos frente a ellos comenzaron a aumentar su velocidad mientras los apuntaban. Los líderes de los ejércitos se dieron cuenta de esto e informaron a sus soldados en un instante. Arge, Hayato, Leonard y Dean. Los 3 dieron la orden al mismo tiempo y sus soldados se apresuraron a actuar. El fuego que ardía dentro de ellos se convirtió en energía mientras corrían como bestias locas. La distancia entre las 2 partes no fue corta. Sin embargo, no duró mucho hasta que estaba cara a cara. Los soldados del lado de la secta sangre no pudieron evitar reducir la velocidad, ya que frente a ellos 3 figuras valientes se pararon. Hayato y los otros 2 comandantes lideran sus ejércitos en el frente. El hecho de que estuvieran parados frente a sus soldados y no detrás de ellos elevó su moral, así como su confianza, aún más. Pero del lado de la secta Blood, ningún comandante hizo esto. Como una flecha, Hayato y sus soldados penetraron profundamente en el ejército central. Parecían una flecha atravesando un grueso tronco de madera. Los enemigos los rodearon por todas partes, pero no se detuvieron. Viento, fuego, etcétera, etcétera. Una guerra mundial de cultivo difería mucho de una guerra normal. La gente moría más rápido y el poder dominaba el campo de batalla. El hecho de que los comandantes del ejército de la secta de sangre no llegaran a la línea del frente los mordería al final. Sin embargo, si el ejército de la coalición no jugaba bien sus cartas, terminarían en una posición peligrosa. Este primer día resultó ser fundamental, ya que sería su oportunidad de reclamar tantas vidas como podrían antes de que intervinieran los comandantes. ¿Crees que dejaremos seguir matando como quieras? Una caballería enemiga se acercó a Hayato y lo atacó. Pero, antes de que bajara la mano para completar el corte, una flecha penetró en su cabeza. La flecha no se detuvo allí y se cobró la vida de un par de enemigos antes de detenerse. Hayato se volvió para ver el origen de la flecha y vio a Bard preparando la segunda. Bard se quedó en el lugar original, pero aún podía ayudar a Hayato desde tan lejos. Antes de que el ejército de Hayato pudiera sumergirse en las líneas enemigas, los 2 ejércitos enemigos a la derecha y a la izquierda, la mayor parte de 200.000 a cada lado, comenzó a moverse a la vez. Su objetivo, abrumar al ejército de Hayato y ponerle fin. Pero, antes de que podrían rodearlos, 3 figuras al final del ejército detuvieron su carga. Eric, Griffin y Charlie. 3 cultivadores del establecimiento celestial detuvieron la avalancha de 2 ejércitos. Ten cuidado. Tienen cultivadores del establecimiento celestial escondidos como infantería. Una de las caballerías más poderosas notó la presencia de los 3 y advirtió a los demás. Aquellos que estaban en el ejército de la secta Evenlin Blood avanzaron para enfrentarse a ellos, solo para ser asesinados a manos de ellos. Viniste con nosotros, así que no deberías irte todavía. Aún necesitamos divertirnos un poco más contigo. El ejército de Hayato continuó matando, mientras Eric y los demás detuvieron el avance de 2 ejércitos. 3 ejércitos de la secta de sangre estaban enzarzados en combate con solo uno. Esto aumenta aún más la confianza de los soldados del ejército de la coalición. Y, dado que los 2 ejércitos estaban ocupados por Eric y los otros 2, no se dieron cuenta de que 2 ejércitos se acercaban a su retaguardia.